Esto es Intercambios, un espacio en el que buscamos que los artistas y profesionales puedan contar su historia a través de videos. Hoy visitamos a Micol Hortas, cantante e influencer que tuvo que atravesar diferentes procesos hasta poder consagrarse como artista y poder vivir de la música. Escuchemos su historia, que ella nos cuente cómo cada parte de su vida tuvo que entrelazarse como un rompecabezas para poder encaminarse en el camino de la música. No eras así, cuando te conocí parecías más o menos. Soy Micol Hortas, cantante de la ciudad de Posadas Misiones, nacida en Brasil pero criada acá en Argentina, en Posadas Misiones. Tengo 30 años y actualmente me estoy dedicando a mi proyecto como cantante solista. Después de un largo recorrido habiendo sido vocalista de distintos proyectos musicales, desde música brasilera, bossa nova, rock nacional, rock internacional, blues, funk, soul, bolero, cha-cha-cha, de todos los ritmos. Y actualmente estoy componiendo mi música propia que tiene un poco de todo eso y cantando covers también de las grandes cantantes que me inspiran del pop internacional, ya que bueno, las historias de cada una de estas artistas que estoy cantando actualmente me hacen sentir inspirada, con ganas de pelear por mi proyecto. Entre ellas está Madonna, que es un gran ícono del pop, Alicia Keys, Miley Cyrus, Lady Gaga, Sia, bueno, un montón de cantantes. Estoy actualmente cantando en inglés y en español, me echando un poco de todo. Pero sobre todo lo más lindo de esta etapa es empezar a conocerme a mí y enlazar mi música propia, mi historia y todo lo que quiero decir a través de la música, que es una manera diferente de enfocarme hoy en día como artista. Bueno, Micol, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Que vos dijiste, bueno, acá yo toqué la música y me enamoré. Bueno, empecé desde muy niña. La música siempre fue parte de mi vida, digamos, desde que nací, de diferentes maneras, porque yo nunca pensé que iba a terminar como cantante, digamos, pero disfrutaba mucho. Yo vivía en Brasil y mis padres escuchaban mucha bossa nova, samba, mamé mucho la cultura brasilera. Y mi contacto era ese, era a través de la música brasilera, escuchar y zambar, me gustaba bailar mucho. De hecho, me acuerdo que zambaba en el balcón de mi casa y los vecinos salían de sus casas a ver mi show, que en realidad era yo jugando, siendo chiquita, bailando en el balcón. Y ahí yo sentía que conectaba con la música, con el arte en general. Brasil es un lugar de mucha conexión, ¿viste? Esa cultura muy afro que está conectada con los tambores, con las leyendas, con la historia afroamericana. Y yo siento que me atravesó muchísimo toda esa profundidad que manejan los brasileros y me hicieron artista innata. Viste que vos ves a la gente de Brasil y decís, wow, este nació siendo artista. Y sí, eso pasa mucho en Brasil, ¿no? La gente nace con esa cosa muy, muy cultural, muy artística. Y bueno, y la música brasilera fue mi raíz, digamos, ¿no? Aunque luego, o sea, tengo mis padres uruguayos que si bien mamamos en la cultura brasilera, trae mucho el candombe, el rock uruguayo y también argentino. Así que bueno, durante mi adolescencia escuchaba mucho rock, escuchaba Charly, Fito, Los Redondos, La Renga y muchos Divididos, Enanitos Verdes, etcétera, etcétera, todo lo que es rock nacional. Mamé mucho eso también, internacional también, Pink Floyd, Phil Collins, mucho rock internacional también. Amaba Queen, era fan de Queen en la adolescencia, así que fue mi manera de percibir la música, pero sin querer, queriendo también de llevarla dentro mío a la hora de cantar. Cuando yo cantaba, sentía que me conectaba con un lado muy creativo, porque nunca lo hacía normal. Siempre jugaba a hacerle terceras y quintas, que son otras voces, armonías vocales, a canciones que escuchaba, inventaba melodías diferentes dentro de la misma canción, o sea, como que ya tenía el don de la música, pero no me daba cuenta que eso era así, o sea, lo vivía como un juego más que nada. Mi hermana, Sofi, que también canta, le gusta mucho cantar, ella es psicóloga, no se dedica a la música,
como es mi caso, pero es una artista también. Y de niñas nuestro juego era el canto, digamos, ¿no? Pero lo hacíamos de manera lúdica, no pensábamos ninguna de las dos en que esto iba a ser nuestro medio de vida, por así decirlo, de alguna forma. Y el primer contacto ya con una música más profesional, más así, qué sé yo, más trabajada, ¿cuál fue? Bueno, yo recorrí durante lo que fue mi adolescencia, intenté estudiar música, teoría musical, estuve estudiando de forma particular con profesores, después intenté hacer la escuela de música, pero fueron intentos muy poco recurrentes, porque era como que estaba en una etapa de vida en la que quería vivir la música de otra manera, si se quiere, más rebelde, más personal. Y sí, tenía mis composiciones, mis letras, me gustaba sentarme a componer. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, una amiga de mi mamá estaba haciendo un disco ambientalista con voces de niños, y ahí me llama para cantar en esa producción que fue con Osvaldo de la Fuente, el productor de ese disco. Y yo tenía 12 años, 11, 12 años, me acuerdo, y grabé unas canciones y fue como, wow, mi primer contacto con un estudio de grabación donde me escuché en un micrófono. Sentía que mi voz salía distinta, me sentía como que mi voz era más linda, sentía que ese espacio me gustaba, sentía muy serio todo, o sea, yo me lo tomé muy en serio, a diferencia de ponerle a otros niños que van a divertirse, qué sé yo. Para mí era algo súper profesional. Es un recuerdo muy lindo que tengo justamente con Osvaldo de la Fuente, que años más tarde, cuando cumplí 17 años, me dijo Osvaldo, quiero que vengas a cantar a mi programa El Anfitrión. Fue algo increíble, que me cambió la vida, porque yo era una piba que salía a tocar la guitarra y cantar con los amigos en la plaza, y lo hacía por hobby porque me encantaba, me divertía mientras hacía el colegio, era una adolescente, y con 17 años no me había planteado dedicarme a la música. Y cuando él me llama al programa El Anfitrión, me dijo, yo quiero que vengas a cantar canciones tuyas, me insistió con eso. Y yo, mis canciones eran algo que yo tenía escrito en un cuaderno, nunca las había ensayado con una banda, no tenía pretensiones de que las escuchen a nivel así masivo, ponele, ¿no? Y le dije, no, yo quiero hacer covers, le dije. ¿Y qué covers querés hacer?, me dijo. Le dije, yo quiero hacer de Los Redondos, estaba hecha una rockera en esa época, ¿no? ¿Y qué tema de Los Redondos? Me dijo, ¿y cuál? Le pasé una piba con la remera de Greenpeace, que fue un antes y un después cantar esa canción en El Anfitrión, porque hoy en día tiene más de 20.000 reproducciones, a la gente le encantó. Me empezaron a escribir de bandas, a decirme, che, qué bien cantás, vení, porque claro, la canción es un rock cantado por el Indio Solari, que lo interpreté yo, una chica, ya desde el vamos rompe, hay una estructura que lo canta una chica, con una voz totalmente diferente al rock, era una voz más dulce, más blusera, más totalmente distinto a lo que suena el tema original, con una interpretación totalmente personal, que creo que eso es parte de mi personalidad. No me sale copiar, aunque no me parece nada malo. Yo siempre le digo a mis alumnos hoy en día que enseño canto, les digo, no está mal copiar, porque es la manera en que uno aprende y adquiere herramientas y recursos que luego los puede utilizar como quiere, pero creo yo que yo ya tenía como internalizado esto de darle yo mi propia interpretación, así sea correcta o no, que ese era mi talento, digamos, ¿no? Y cuando interpreté esa canción, también interpreté mis canciones propias, que era, yo apenas me acompañaba en la guitarra, fue mostrarlas a Osvaldo, decirle, mira, estas son mis canciones, como me salían, y él las mejoró claramente, siendo músico y productor. Hicimos así un acústico, guitarra y voz, él me acompañó a mí, así cantando, y me cambió la vida, porque ahí yo me di cuenta que esto era lo mío, digamos, dedicarme a la música era algo que me hacía feliz, que me prendía por dentro, que me hacía sentir viva, feliz. Y mi mamá feliz de que yo me esté encontrando, ¿no?, en este camino artístico. Y ahí fue donde yo justamente estaba yendo, porque mi tía, que es mejor amiga de mi mamá, mi tía del corazón, Rosana, estaba como directora en un hogar de niños en Parada del Ley, Antonio Sepp, que es un hogar de varones, al cual yo solía ir para compartir nada más con los chicos. Tocábamos la guitarra, cantábamos, compartíamos, los conocí sus historias, y ahí es donde me inspiré y compuse una canción que se llama Las Armas, que justamente habla de que
la locura que tiene el mundo, ¿no? Que construye armas para matar, cuando en realidad las verdaderas armas no deberían ser esas. Las verdaderas armas son las del corazón, las de la mente, las del crecimiento, del empoderamiento de uno, las armas interiores que tenemos, de la resiliencia, de poder salir adelante en la vida para luchar. Y no es luchar contra otros seres que también están sobreviviendo en este mundo. No es para matar, las verdaderas armas son para luchar en favor de la vida, en favor de nuestros derechos, de ser cada vez más empáticos, más unidos. Y esa canción, Las Armas, está en YouTube hoy en día. Fue la primera canción que yo grabé de manera profesional, mía propia. La hice con Matías Ortiz en el estudio de Mis Producciones. Y fue entregarme totalmente a su arte, a él, a su producción, a su manera de producir, porque yo no tenía nada de conocimiento musical. Tampoco podía guiarlo mucho en lo que quería, porque tampoco tenía idea de qué quería, solo quería que suenen esas melodías y esa letra. Y los acordes, bueno, los fue manejando él también ahí, ¿no? La parte musical, instrumental y de producción y demás. Un trabajo hermoso, me hizo realmente que hoy en día lo comparto con mucho amor, porque fue lo primero que pude hacer de manera profesional, y además lo grabé, el videoclip lo grabó Matías Neris con Cubo Producciones en ese momento, en el hogar Antonio Sepp, y re lindo tener las imágenes de esa época. Hoy en día veo algunos de esos chicos que están grandes ya haciendo otras cosas, superándose en cosas en la vida, ¿no? Y decir, bueno, tuvieron ahí un apoyo de las personas que en ese momento los albergaron en el hogar, y haber visto parte de eso y haber formado parte de un pedacito de la vida de alguno de los chicos, me gusta, me siento parte también de todo eso, y me dejó, a mí ellos me dieron mucho más de lo que yo pude haberle dado a ellos, siento yo internamente. Y bueno, y esos fueron mis primeros pasos. Yo sabía que quería hablarle en serio a la vida, ya desde el inicio de mi carrera como artista. Pero bueno, al poco tiempo de eso grabé otra canción, Un extraño perdido, que le hablaba a esa etapa de la adolescencia donde uno se siente extraño con uno mismo, donde uno no sabe bien dónde está parado y empieza a hacer cosas para liberarse de cosas que uno vive desde la infancia, dolores, traumas y demás, que en la adolescencia uno no tiene la capacidad por ahí de entender todo eso. Eso también, ese tema no tiene video, pero está en Spotify, se llama Un extraño perdido. Lo grabé con Fernando Quintana y Marcelo Crioca, que en ese momento estaban juntos con la Sonámbula Studio. Y bueno, y después de eso colgué la toalla, por así decirlo, musicalmente, porque quedé embarazada de mi primera hija, que hoy tiene 11 años, se llama Dana, y fui mamá joven, con todo lo que eso conlleva, con el miedo, el terror que significó en ese momento de decir, bueno, ahora voy a traer una vida al mundo. Y en ese momento que estabas, que quedaste embarazada, ¿qué le dijiste a la música? ¿Cómo también lo vio todo tu entorno? ¿Cómo fue ese proceso? Y mira, fue difícil porque yo ya venía de una infancia bastante compleja, complicada. Mi mamá venía guerreándola con los 3 hijos, ella sola, después de haber vivido una etapa muy dura de su vida. Con todo lo que significa eso, el miedo de que su hija más grande, siendo chiquita todavía para ser madre, esté embarazada. Y lo que significaba culturalmente por ahí para mi mamá ser mamá, que era, bueno, ahora que quedaste embarazada, tu hijo es lo primero para vos perdiste totalmente tu persona, o sea, pasó a un último plano, tus sueños, tus deseos, vos como ser. Ahora importa tu hijo, tu hija, primeramente. Entonces eso significó para mí que se me haya pinchado toda capacidad de soñar, digamos, que se me haya pinchado las ganas de construir mi ser artista, y me dediqué a trabajar. Estaba trabajando en inmobiliaria, estudié martillera pública y corredora, me recibí, luego estudié comunicación social, la tecnicatura también terminé eso, y continuaba como desde el lado empresarial, mi vida profesional. En ese momento pasé también una crisis muy grande porque, bueno,
hacía poco conocí al papá de mi hija, no era mi pareja ni nada, entonces fue muy caótico también eso. Entré en un estado de depresión muy grande durante el embarazo, el cual mi hija nació prematura, por cesárea, no pudo tomar la teta, fue bastante traumático, digamos, el inicio de mi maternidad. Y eso trajo aparejada muchas cosas, pero lo increíble que me pasó en esa etapa fue conocer a quien fue mi pareja, Juan, que en ese momento él decía, yo estoy enamorado de vos, no me importa de que estés embarazada, quiero estar ahí, acompañarte. Y me acompañó en ese proceso de ser mamá, en un estado de mi vida muy difícil, en un estado mío muy difícil. Y me enseñó esa sensación de hogar, de familia, de amor incondicional, de compañerismo. Y yo en esas ansias de construirme como persona y de sentir una identidad, de sentir una pertenencia familiar, me adapté mucho a él, a su forma, a su manera de ver la vida, y me dio un gran compañerismo y refugio. Tuve mi segunda hija con él también, mi segundo embarazo ya después de 6 años de estar con él, en el cual yo ahí ya como madre me sentía más preparada, ¿no? Enfrenté mi embarazo de una manera mucho más consciente, más contenta, más conectada con la labor de madre. Tuve parto natural maravilloso, le pude dar la teta, fue una experiencia hermosa que pude transitarla de una forma mucho más conectada con lo que estaba viviendo, ¿no? Y con más felicidad y más estabilidad. Pero bueno, al poco tiempo de eso me estaba dando cuenta que estaba bien, pero adentro mío yo no podía ser feliz del todo. Y no tenía que ver con la vida ni con el exterior, sino que tenía que ver conmigo misma, con que yo no estaba siendo genuina conmigo, no estaba viviendo la vida que quería vivir, sino lo que me había tocado. Estaba aceptando una realidad que no era mala, pero no era lo que a mí me iba a llenar, porque tenía que ver con yo aprender a ser capaz de superar un montón de cosas por mí misma. Para empezar a aprender música, que era un sueño que tenía, a aprender a comunicarme a través de la música, a aprender a luchar la vida por mí misma, a vencer mis limitaciones, a trabajar mis traumas de infancia, todo eso que tiene que ver con la evolución y el aprendizaje personal propio, que estaba en pausa, ¿no? Porque estaba como aferrada a una vida familiar que no tenía que ver por ahí con ideales o maneras de ser que iban con mi personalidad. Yo de hecho no sabía bien cuál era mi personalidad, ni artística ni humana, digamos, ¿no? Ni como madre tampoco. Y fue ahí donde en esa etapa de empezar a descubrirme a mí misma, que empecé a decir, no, soy yo por mí misma, o sea, tengo que empezar a ser responsable de todo mi ser. En eso empecé a hacerme primero responsable de mi salud física, que en ese momento yo estaba transitando una obesidad, pesaba 115 kilos y era muy preocupante, y sentía que como que tenía que empezar a tener el control de todo en mi vida por mí misma, para empezar de mi salud. Y ahí empecé el proceso de adelgazamiento, que yo no fui a ningún nutricionista, a ningún médico, no me hice ninguna cirugía, fue hacer clic, conciencia, y empezar yo por mí misma a crearme la disciplina, la autoconfianza, el salir adelante, en esto de buscar la salud, y en esto de querer verme mejor conmigo, recuperar mi libertad física, recuperar mi vitalidad, mis ganas de cantar arriba del escenario y sentirme bien conmigo, libre, sentirme saludable y linda. En esa búsqueda encontré muchas cosas más, encontré un aprendizaje enorme en cuanto a la capacidad de crear mi propio destino, de ser una persona que se cumple a sí misma, una persona que cumple sus objetivos, que se pone metas a largo plazo, que trabaja la persistencia, la perseverancia y constancia. Todo eso lo fui, compartiendo en mis redes sociales de una manera, si se quiere, tal vez ingenua, porque no buscaba dar ejemplo de nada, sino simplemente compartir lo que estaba pasando en mi proceso. Y empezó a seguirme gente a partir de eso, gente que se empezó a inspirar
de ver qué estaba comiendo, si el que salía a caminar hoy, sacándole fotos a las plantas, a las flores. Las flores a mí me encantan y es mi manera de conectarme con el presente, con la belleza que tiene el mundo y la naturaleza, con el día a día y decir, de sentirme bendecida porque tengo una vida maravillosa que me rodea y que yo misma puedo disfrutar y verla día a día, ¿no? Y compartir eso con las personas y decir, todos podemos ver lo mismo, digamos, o de diferentes maneras, pero todos podemos empezar a trabajar desde adentro hacia afuera, porque justamente todo de construir un mundo espiritual interior, donde haya calma, donde haya un autoconocimiento, donde yo cierre los ojos y no hay tiempo, no hay espacio, y estoy yo conmigo misma, con mi esencia, que es simplemente permitirme ser y fluir y trabajar justamente con qué tipo de pensamientos tengo, qué energía tengo interna, cómo veo la vida, en qué momentos elijo yo darme paz para sentirme sana conmigo misma. Y todo ese aprendizaje espiritual que fui llevando a través de esta transformación de bajar de peso fue lo que me permitió a mí crear una energía interna mucho más saludable y favorable para que yo diga, bueno, ahora me conozco y quiero esto, quiero la música. ¿Y cómo fue ese primer momento? Vos que ¿te acordás qué estabas haciendo? ¿Te miraste al espejo y dijiste, yo esto no lo quiero? ¿Cómo fue? Fue todo un proceso, no hubo como un día clave, creo yo, pero sí había algo muy lindo con esto, que era la muerte y la transformación, que era verme al espejo día a día y verme cada día más delgada y llorar porque decía, ya no soy la misma de antes, o sea, como que le extrañaba la gorda, la quiero, hoy en día es parte de mi pasado, no es que la extraño, sino que digo, en ese proceso de ir bajando, decía, esa gordita me acompañó cuando yo no sabía nada, me quiso, me mimó, me acompañó, fue alguien importante para mí en una etapa en la que yo estaba totalmente desprotegida en muchas cosas, y ahora está saliendo otra guerrera adentro que tiene otras capacidades y que tiene otra fuerza, y el irme despidiendo de esa imagen anterior para transformarme en una nueva que me generaba miedo, porque ahora, ¿quién voy a ser? ¿Qué va a salir ahora de toda esta nueva persona, ¿no? Entonces todo ese cambio fue como decir, digo gracias y empiezo lo nuevo. Y esa energía es la que yo hoy la reproduzco en otras cosas también, en lo que tenga que ver con mis proyectos, con la música, con enfrentarme a algo nuevo que siempre quise hacer y que no sé cómo se hace, y de seguir para adelante con esa fuerza interior, ¿no? Y decir, esa que yo fui en el pasado es la que me permitió ser hoy, así que no hay nada que esté mal en ese pasado, digamos. Lo venero y le agradezco totalmente a esa etapa de mi vida, lo que soy hoy en día, digamos, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? No, y, o sea, ¿cómo fue esa primera vez? Pero me lo respondiste, justamente me contás que no fue un momento, sino que fue un proceso, una etapa. Una etapa. Exactamente. Claro. Bueno, me contaste también que te alejaste un poco de la música por el tema de que nacieron tus hijas, y bueno, ¿cuándo retomaste otra vez en la música? Bueno, yo seguía con todo esto de trabajar profesionalmente en el rubro inmobiliario, pero tenía como ese deseo latente de cantar, porque es más fuerte que yo. Y en ese momento mi pareja, que también es músico, sonista también, me dijo, hagamos música, hagamos algo con la música. Y yo le dije, bueno, yo quiero remontarme a mis raíces, a la música brasilera. Entonces le propuse hacer una banda de música brasilera. Era algo nuevo para él porque él venía haciendo otro tipo de música anteriormente en su vida. Así que empezamos a estudiar repertorio de música brasilera y a reunir amigos, tener esta experiencia de ensamblar con otros músicos. O sea, mi primera banda fue Fora da Lei, que fue con él y fue con otros chicos. Y fue enfrentarme al escenario, a conducir un show en vivo, de sentir la energía de un en vivo, de construir ahí el relato de un show, y verme a mí de a poco, irme transformándome cada vez más en música, en sentirme segura de lo que estaba haciendo. Más que nada yo diría en intérprete más que música, ¿no? Porque no tenía conocimientos de música.
No tenía conocimientos de teoría ni nada, simplemente era yo manifestándome como artista en el escenario, y que es otra manera de ser artista, y fue un proceso de años de hacerlo, a ver, con el escudo de que lo hacía de hobby, que lo hacía cuando se podía, porque mi verdadera vida era la del trabajo, en la inmobiliaria, las nenas, qué sé yo, pero así me fui curtiendo en la música y me fue llevando a tener más seguridad en mí como artista. Eso hizo que yo me vaya explorando en distintos estilos. Yo empecé también a cantar blues, a cantar rock internacional, nacional. Formé una banda de boleros, cha-cha-cha, en una época también que teníamos con chicos muy talentosos de la música de acá. Y por último vino Wonder Funk, fue mi última banda como vocalista. Y digo como vocalista porque yo como que de alguna manera cumplía con un rol dentro de la banda, ¿no? No es lo mismo lo que yo llevo hoy a cabo, que es mi persona en el escenario, siendo yo como cantante solista, cantando mi música y siendo un ser influenciador a través de su arte, que cumplir el rol de sesionar en una banda. Es decir, bueno, saco un repertorio, conduzco, animo, trabajo en bares, animación de público y demás, que son dos trabajos distintos, dos maneras, enfoques distintos de hacer música, y que durante años me sirvió para aprender muchas cosas. Y de hecho Wonder Funk fue una escuela, digo yo, de profesionalismo muy linda, porque ahí yo aprendí a crear, digamos, una estructura de proyecto en vivo un poco más profesional, perfilada a festivales, con una estructura mucho más armada de repertorio, de tiempos, trabajar con metrónomo, trabajar con arreglos instrumentales, con un esquema, por así decirlo, ¿no? Que eso hoy lo llevo también, lo traslado a mi proyecto como solista con mis canciones, ¿no? Que fue descubrir también cómo hacer mis canciones en vivo. Fue todo un proceso muy difícil. Sigue siendo, porque cada vez va mutando, se va transformando, pero cada vez me siento como más, con más ideas. A medida que uno va haciendo, uno ya va encontrando maneras de cómo seguir con eso, ¿no? Y por último, bueno, fue decir, bueno, a la banda de funk, pasar a lo solista, fue parte de todo ese momento en el que yo hacía poco había adelgazado, me había separado de mi ex, después de 9 años, una relación maravillosa, pero que ya había cumplido su etapa. Yo necesitaba poder autodescubrirme estando sola, y que bueno, hoy ya son 3 años de esa decisión, que fue una separación con mucho respeto, difícil, pero con mucho amor también, y hoy en día una buena relación, y yo llevo a cabo mi vida como profesional de una manera totalmente, una búsqueda totalmente mía, propia, donde yo me voy sacando el jugo día a día a mí misma, ¿no? La cuestión fue que en ese proceso empezó la pandemia, que creo yo que a todos nos afectó. A mí personalmente como artista creo que me afectó de manera negativa y positiva a la vez. Negativa en el sentido de que te quedaste encerrada ahí justo cuando estabas floreciendo en los proyectos y demás, pero me obligó, al estar encerrada, me obligó a ponerme a estudiar grabación, teoría musical, lo que yo diría de ponerme al día como artista, lo que me llevó a tomar la decisión de decir, me quiero dedicar a la música. Bueno, avisos parroquiales, decidimos hacer este parate porque la entrevista con Nicole fue bastante larga, entonces decidimos dividirla en 2 partes. El video ya está subido, lo puedes encontrar en la descripción, también lo puedes encontrar en nuestro canal y es en las anotaciones de arriba. Nos vemos.